Dios le bendiga. Nuevamente estamos hoy, domingo, desde casa. Hoy domingo 26 de abril del 2020. Estamos desde casa, agradecidos con Dios. Y yo en lo particular muy agradecido porque hoy mi hijo menor está cumpliendo años. Y doy gracias a Dios por la vida de mi hijo. Y es bendición de Jehová a los hijos, dice la palabra. Y yo creo que Dios me ha bendecido con los hijos que me ha dado. Agradezco y he estado bien agradecido con Dios porque he podido estar desde casa y poder compartir con mi hijo su cumpleaños y agradecer a Dios por él. Dios nos ha bendecido en gran manera este día. Solo el hecho de recordar ese tiempo maravilloso es de gran gratitud para nosotros. Hoy, como cada día, queremos trasladarlo a que mediten la palabra, hermano, hermana que está aquí, para que podamos alimentarnos. Y mire qué importante lo que hoy vamos a hablar, la importancia de estar plantado, hermano, junto a corrientes de agua. Nosotros debemos estar plantados junto a corrientes de agua. Pero vámonos a la palabra porque queremos escudriñar un poco en lo que la palabra dice, mi hermano y mi hermana, para que usted y yo entendamos que el camino que tenemos que seguir es lo que la palabra dice. No es algo, nada ni nadie, sino lo que la palabra dice. Y vámonos, a mí siempre me ha llamado la atención el Salmo, el versículo 3 del capítulo 1 de Salmo, pero lo vamos a leer todo porque este es el contexto. Dice Salmos 1, capítulo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué declaración tan maravillosa la que cierra el capítulo 3 para usted y para mí. En el sentido espiritual tiene un gran significado. Y debemos anhelar nosotros entonces de que nuestras raíces estén plantadas junto a corrientes de agua, para que pueda pasar todo esto que el Salmo dice que debe de pasar en la vida de un cristiano. Ahí donde está, le invito a que ore conmigo y dígale: gracias, Padre, gracias por este tiempo, por la palabra que vamos a meditar ahora, que vamos, Padre, a escudriñar y que vamos, Dios, a transmitir este mensaje, Dios, para que tu pueblo, Dios bendito, pueda seguirse alimentando, Dios, y saber, Dios, que nos has llamado a un tiempo especial, Dios. Esta generación en la cual estamos, Dios, hay un remanente eterno, Señor, en el cual has puesto tu esperanza, Dios, y yo creo que nosotros somos parte de ese remanente, Dios, aquí en la zona sur de Honduras, donde podemos, Dios bendito, levantar, Dios, tu voz, porque somos embajadores tuyos en este territorio, Dios bendito. Representamos, Dios, la simiente que está en Cristo Jesús. Somos coherederos contigo. Por ende, debemos de transmitir una buena nueva de salvación para todo aquel que cree en tu palabra, oh Eterno. Toda la gloria, la honra y el poder son para ti. Nosotros solo somos servidores en tu reino, oh Eterno Dios. Gracias por hacernos parte. Gracias, oh Eterno, por hacernos parte de este ministerio en el cual servimos, Dios, en el ministerio cristiano Visión Celestial. Con gozo hemos servido y seguiremos sirviendo, Dios, y seguiremos nutriéndonos, Dios, a la luz de la palabra. A ti sea hoy, Dios bendito, y por los siglos de los siglos, toda la gloria. Amén y amén. Que, como le decía, cuando uno escudriña la palabra, hermano, y se encuentra y lee y medita en la palabra y escudriña lo que la palabra nos quiere decir, eso nos sustenta. A la luz de este texto podríamos decir entonces, hermano, que la persona, que el cristiano que tiene su deleite en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. El que se deleite en la palabra de Dios de día y de noche, no es allá las cansadas, como algunos lo hacen, hermano. Yo lo invito a que deleite de día y de noche,
O sea, todos los días, pues. Si usted no entiende que es de día y noche, lo dice todos los días. Tenemos que deleitarnos en la palabra. Y deleitarnos es encontrar que hay algo que nos nutre, hermano, espiritualmente, y que usted entendió algo que no había entendido. Le puedo asegurar que si usted me está viendo, no todos lo sabemos de la palabra, hermano. Hay misterio, hay cosas que solo por la revelación del Espíritu Santo podemos entender. Nadie, hermano, nadie ha logrado la revelación completa de la palabra. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de entrar y crecer, hermano, cada día más. Podemos decir, como le decía, que si meditamos en la palabra y nos deleitamos en ella de día y de noche, seremos entonces como árboles plantados junto a corrientes de agua. La pregunta es, ¿qué significa estar plantado entonces? Significa entonces que las raíces cumplen la función, hermano, de estar arraigado a la tierra y al mismo tiempo recibir los nutrientes que necesita para crecer y desarrollarse. Un árbol que está plantado junto a corrientes de agua nunca le va a faltar el nutriente, el alimento, y para nosotros es el alimento espiritual. Y también lo demás va a venir por añadidura si usted está bien alimentado espiritualmente. Y tiene, hermano, porque el agua eso es lo que traslada, hermano, es la vida del árbol, como es la vida para el creyente, para todo ser humano. Somos, hermano, más del 50% de agua que corre por nuestro cuerpo. Tiene que saber eso. Entonces, todo ser vivo necesita de agua. Y mire, entonces dice la palabra que si están plantados, o sea, nuestras raíces deben estar en las aguas. La pregunta es si su raíz realmente está cimentada en Cristo Jesús. Para ser árbol plantado junto a corrientes, hermanos, de agua, es que si usted está plantado, si su raíz está cimentada en Cristo Jesús. Eso significa lo primero. Entonces, para hablar y poder dar fruto, que su hoja permanezca. Y esto tiene sentido, hermano. Cuando miramos el árbol, vamos a ver el follaje, vamos a ver el fruto, pero primero miremos la raíz. Porque muchas veces solo miramos el exterior, pero no miramos hacia abajo. ¿Cómo está su raíz? Su raíz está realmente plantada en Cristo Jesús. Y solo puede estar plantada en Cristo Jesús si usted se deleita en la palabra de Dios de día y de noche. Hace de la palabra, hermano, una disciplina. Hace y se alimenta con la palabra de Dios cada día. Y agarra al menos algo de lo que ha leído ese día para usted. Y lo pone por obra. Hermano, porque la planta se alimenta de la palabra para poder trasladar luego a todo el follaje, hermano, el alimento que necesita todo el árbol. Y en este caso, entonces, si nosotros somos esa planta, hermano, que dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, vamos a cumplir el propósito de Dios. Cuando está firme y plantado en Dios y en su palabra, no tenemos miedo por nada, hermano, de lo que pase, hermano. Usted tiene que estar seguro en quién está, no tiene que tener miedo de nada. No importa lo que diga, hermano, el que no tiene a Cristo Jesús. Porque muchas veces cuando miran, ya te arruinaste porque ahora buscaste, estás yendo a la iglesia, te perdimos, dicen por ahí. No, ellos son los que están perdidos. Nosotros hemos ganado vida eterna. Y tenemos que seguir alimentándonos. Nuestra raíz espiritual, o sea, nuestro espíritu, tiene que seguir alimentándose de la palabra de Dios. Y cuando tenemos claridad de esto, entonces no somos sacudidas fácilmente por nada, hermano. Por lo que otros piensen de ti como cristiano. Porque tú has meditado en la palabra de Dios, te has deleitado en la palabra de Dios. Y eso te ha convertido en un árbol frondoso, en un cristiano, hermano, frondoso, que ya está dando sombra y también fruto, porque está plantado en la palabra de Dios. Estarás estable, estarás seguro, serás un cristiano sólido, porque es la palabra la fuente de tu alimento. Y eso hace que seamos árboles plantados junto a corrientes de agua.
el deleitarnos en la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche, hermano, hace que estemos enraizados en Dios, que estemos cimentados en la roca y que estemos alimentándonos por las aguas del Espíritu Santo de Dios. Y los resultados se verán, hermano. Ahora, esto toma tiempo, es un proceso. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Si tú miras el árbol, nace, crece y luego se va desarrollando para producir fruto. El fruto no viene luego de que ha sido sembrado. Tiene que desarrollar su raíz para poder estar entonces cimentado, luego desarrollarse y crecer para poder entonces dar esa sombra y que vengan otros y reciban en ese refrigerio a través de la sombra que tú puedes dar como árbol que eres plantado junto a corrientes de agua. Mire lo que dice Jeremías. Y a mí, Jeremías 17, 7 y 8, dice: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. Le hablaba de la raíz que está plantada. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Mire aquí lo que decía el Salmo 1:3, hermano. Aquí lo explica Jeremías, el profeta. Y dice ya, bendito el hombre, o sea, estar plantado también significa que tu confianza esté en el Señor. Y dice que si tenemos la confianza en el Señor, entonces ahí también seremos como árboles plantados junto al agua. Y el agua entonces dice que el árbol extiende sus raíces junto a las corrientes. Es lo que decía el salmista. Entonces, desarrolla sus raíces, por ende, todo el árbol crece. ¿Por qué dice aquí Jeremías? Porque está la confianza puesta en Dios. ¿Y cómo desarrollamos la confianza en Dios? Cuando tenemos fe en Cristo Jesús, en su palabra, en lo que dice la palabra de Dios. Porque por el oír viene la fe y por el oír palabra de Dios. Nadie va a desarrollar la confianza en Dios si no está meditando en la palabra de día y de noche. Porque por el oír viene la fe. Y si no tiene fe, no vas a tener confianza en Dios. Entonces, lo que pasa cuando estás plantado junto a corriente, entonces que no temerés cuando venga el calor, cuando venga la dificultad. No vas a temer cuando venga el problema, dice. Y sus hojas estarán verdes, o sea, te mantendrá firme en el Señor. No menguarás, no caerás, estarás firme en el Señor. Y en el año de sequía no se angustiará, ni caerá ni cesará de dar fruto. En año de sequía, en el año donde está la dificultad, la prueba, hermano, donde no estamos viendo las cosas que nos están saliendo bien, ahí en ese tiempo vamos a dar fruto. Este es el tiempo, porque ahorita lo comparamos con una dificultad, hermano, con una situación difícil, la sequía. Ahorita el mundo está viviendo una situación difícil. Entonces dice que el que está plantado en Cristo Jesús, junto a corrientes, hermano, de agua, y se alimenta de esas aguas, hermano, entonces dice la palabra que no se angustiará, no se va a angustiar, ni dejará de dar fruto. Tenemos que seguir dando fruto. Eso es lo que dice la palabra en Jeremías. Entonces tenemos, hermano, en este tiempo nosotros que ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso es lo que tenemos que desarrollar y saber bien. Porque aún en tiempos de dificultad, el que está junto a las aguas, hermano, va a dar fruto. Porque para nosotros es Cristo Jesús. Y en medio de que el mundo tiene dificultad, Cristo permanece en nosotros, está en usted, está en mí, está en el que cree, en el que le tiene confianza. Por ende, hermano, no vamos a cesar de dar fruto. Por ende, hermano, nuestro follaje, nuestra hoja va a permanecer verde. O sea, la fuerza, hermano, la vitalidad, el espíritu, hermano, en nosotros va a estar fortalecido.
porque de acuerdo a la hoja del árbol, así se conoce cómo está, si hay agua, hermano. Cuando el árbol cae en el verano, máximo aquí en la zona sur, cuando cae la hoja es porque no hay agua para alimentarse, hermano. Entonces tiene que desarrollar un mecanismo de defensa. Y por eso miramos en el verano, en la zona sur, que no hay hoja en el árbol. Pero aquí dice que en el cristiano no es así, porque siempre nos estamos alimentando de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a tener, dice, hojas verdes, estarán verdes siempre. O sea, tu vitalidad, tu fuerza espiritual no menguará, estará fuerte. Porque Cristo Jesús es el que te sustenta. Y aquí Ezequiel, hermano, me llama mucho la atención porque desarrolla un poco más el hablar de hoja y el hablar de fruto. Ya mirábamos que que la raíz lo que tiene que hacer, como Jeremías desarrolla un poco el concepto de la raíz, que tiene que estar junto a las aguas. Y la raíz, hermano, es el fundamento que tú tienes en la palabra de Dios. ¿Cómo está tu raíz? ¿Cómo está tu simiente? ¿Cómo está tu fundamento en la palabra? Esa es la raíz que tienes que desarrollar para que puedas, hermano, resistir en los días malos. Ezequiel 47:12 nos trae una revelación también y dice, cuando está hablando, cuando el Señor le revela las aguas que salían de la casa de adoración. Le está mostrando toda una revelación, pero me voy a ir al verso 2, porque dice que junto al río, en su orilla, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Cuando leo a Ezequiel me doy cuenta de que muchas veces no escudriñamos el significado de la hoja que dice el salmista y que dice Jeremías. Y muchas veces solo nos vamos al fruto. Pero antes del fruto es la hoja. Y antes de la hoja, hermano, está el tallo y la raíz. Y nosotros seremos eso, como un árbol plantado. Y están las aguas. Aquí podemos ver entonces, y vamos a escudriñar dos cosas. El tiempo es corto. Yo siempre le dejo temas para que usted pueda seguir profundizando en la palabra de Dios y que el Espíritu siga revelando más de lo que podemos hablarle aquí en 30 minutos que siempre nos proponemos para predicar. Uno dice la palabra que sus hojas no se marchitarán y ni faltará el fruto. Cada mes dará el fruto. Cuando estás en Cristo Jesús, debe permanecer el fruto. No es que el año pasado diste fruto y ahora ya no estás dando fruto. Yo le invito, hermano, yo cuando miro un siervo de Dios, un hermano que tiene los dones, porque no va a haber frutos si no tiene dones. Entonces, cuando Dios le ha dado dones y desarrolla los dones y está fundamentado en la palabra, no van a cesar las buenas obras, no va a cesar de dar frutos, siempre va a permanecer. Dice aquí que cada mes dará su fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. ¿De dónde viene? De Dios viene, del Espíritu Santo viene lo de nosotros, hermano. Porque es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces tenemos que dar fruto. Sigamos hablando de la palabra. Y vamos a hablar entonces de lo que Ezequiel habla es de fruto y de hoja, y que tienen una función. El fruto es para comer. O sea, la iglesia tiene que alimentarse de los frutos que usted y yo damos. Eso es para comer, dice. ¿Y quién se alimenta de eso? El cuerpo de Cristo se nutre de los frutos, hermano, que usted y yo estamos dando. Los primeros son frutos dignos de arrepentimiento. Ya usted lo sabe, eso es lo más básico que hay. Frutos dignos de arrepentimiento. Si le está fallando al Señor, lo primero que tienes que hacer es arrepentir. Ese fruto digno de arrepentimiento. Pero arrepentirse es convertirse también. No solo es llorar y pedir perdón y al siguiente día estar haciendo lo mismo. No has hecho nada. El primer fruto que tienes que dar es el fruto digno de arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor.
Juan 15:16 habla: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire, hermano, qué importancia. Para que dice que Él nos eligió para que demos fruto y el fruto permanezca. Yo no sé cuánto, no se canse de hacer el bien, hermano, no importa, que a su tiempo recogerá, dice la palabra. Tenemos que seguir dando fruto y tiene que permanecer en nosotros, hermano. Si usted, hermano, ya vino al Señor y sabe que ya está arrepentido y convertido, ahora siga dando fruto, hermano. Ese es el primer fruto que tiene que dar alguien, el fruto digno de arrepentimiento. Pero luego dice que hay que dar mucho fruto. El Señor nos escogió para dar fruto, hermano. No solo, hermano, para que estemos siendo, hermano, solo hojas. No, tenemos que dar fruto, hermano. Muchas veces estamos alimentándonos y estamos yendo a la iglesia, leemos la palabra, pero no damos el paso de dar fruto. Y mire lo que dice la palabra, hermano. Lucas 6:43 al 45, dice la palabra que el árbol se conoce por su fruto. Y dice en el 43, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues de lo que abunda en su corazón habla la boca. Los frutos se ven, hermano. Los frutos tienen que verse, los frutos se comen, dijo Ezequiel, que el fruto es para comer. Cuando hay amor, dígame usted, hermano, si no se deleita todo el mundo cuando usted muestre el amor. Cuando hay paz en usted, hermano, dígame si el que está a su lado no respira, no se alimenta espiritualmente de esa paz. Hermano, cuando alguien es paciente, dígame usted si no se alimentan los que están a su alrededor, que lo que le ha dado Dios y se gozan al verlo a usted, hermano. No me vaya a decir que no se puede alimentar a alguien. Cuando viene alguien y le habla, hermano, con mansedumbre, y usted siente, hermano, que aquello le ha llenado su espíritu y su alma. Por eso Gálatas, hermano, habla de ese fruto que es del fruto del espíritu. Gálatas 5:21 al 23 dice, mas el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es aquí donde dice que contra tales cosas no hay ley. Hermano, ¿quién va a estar en contra de estas cosas? Yo le decía en el mensaje anterior sobre la prudencia que hablábamos, que estas cosas no se compran en el mercado, hermano, se desarrollan. ¿Cuándo se desarrollan? Cuando su raíz está junto a las aguas, hermano, y medita en el Señor de día y de noche, dice la palabra, y se deleita en ella, y obedece. Eso es lo que hace que usted pueda desarrollar, hermano, el fruto que Dios quiere en usted y en mí, es el fruto del Espíritu, hermano. Y el árbol dice que por su fruto se va a conocer, hermano. El cristiano por su fruto es que se va a conocer. No es por lo que usted diga, es por lo que usted haga, hermano. Porque por eso se va a alimentar la iglesia, porque los frutos se tienen que poner en práctica. En un árbol es lo que usted va y toma el fruto y se alimenta de él. De estos frutos se tiene que alimentar la iglesia. ¿Y quién los da? Usted y yo, los mismos, hermanos, el cuerpo. Así como en el árbol todo el cuerpo se sustenta, hermano, en la raíz cumple una función, el tronco lleva la savia, hermano, para distribuirla en todas las ramas, hermano, y luego da el fruto. Así es en la iglesia, el cuerpo se sustenta porque es la palabra de Dios que está el fundamento, su raíz está en la palabra, y el Espíritu Santo, hermano, es en las aguas que usted tiene que venir a reposar. Es en el Espíritu Santo de Dios que debe de llenarlo, porque de ahí entonces se alimenta y viene y da fruto, hermano. Y el fruto, mire, el fruto se puede comer. Pero estoy hablándole
al que en el espíritu puede discernir lo que estamos hablando. Porque la gente que solo piensa en lo material cree que comer, hermano, solo es la comida material de la que... No, y la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí Dios ya habló a través de su palabra. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ponerla por obra, usted y yo. Por su fruto se va a conocer, hermano. Yo siempre le digo ahí mismo en Gálatas, hermano, en Gálatas, en el capítulo 5 están las obras de la carne también. Revisémonos. Cada día pésese en la balanza de Dios y mire si es el fruto del Espíritu, la obra de la carne, la que está en usted cada día dando ese fruto. Yo no sé si es la obra de la carne, que son iras, contiendas, disensiones, hermano, y todo ese tipo de cosas que es la carne, celos, iras, contiendas, disensiones, vanagloria. Hermano, si eso es obra de la carne, tiene que desecharla de usted, porque eso es del hombre viejo. Y tiene, hermano, que empezar a dar este fruto, el amor, el gozo, la paz, paciencia. Tienes que desarrollarla. Benignidad, ninguna maldad debe de haber en usted, hermano. Bondad, hermano, debe de haber. Esa generosidad, esa fe para ver todas las cosas grandes. Ser manso y humilde, hermano. La templanza, el dominio propio. Y eso hace, hermano, que nadie, hermano, venga y lo pueda, hermano, contra tales cosas no hay ley, lo pueda juzgar. Porque el único que lo puede juzgar es Cristo Jesús. Pero si no estamos dando este fruto, hermano, entonces nuestra raíz no está en las aguas, hermano. No nos deleitamos en la palabra de Dios. Se está volviendo sabio en su propio entendimiento usted si no desarrolla eso. Dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada puedes hacer. Ahora, este fruto que hablamos es el fruto del Espíritu en usted y en mí. Pero tenemos que estar en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo no podemos dar este fruto. Porque solo en Cristo Jesús. Porque Él es la vid y nosotros somos las ramas, hermano. Él es la vid verdadera, es Cristo Jesús. Él es la fuente en el cual nos debemos alimentarnos nosotros. Y si está nuestra raíz en Él, si las aguas, hermano, están cada día llenándonos a nosotros, hermano, el Espíritu Santo de Dios, podemos desarrollar el fruto que Dios quiere que desarrollemos. Estamos llamados, hermano, a dar mucho fruto. El que está en Cristo Jesús está llamado a dar mucho fruto. Tenemos que ser esos árboles, hermano, que demos mucho fruto. Juan 7:38, hermano, dice, y 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí estamos hablando de las aguas. Y dice el 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Le decía, entonces hablamos de las aguas, hablamos de la raíz, donde debe de estar alimentándose el árbol en las aguas. Hablamos de las hojas, como dice Ezequiel, y hablamos del fruto. Y dice Juan 7:36, que cuando usted se alimenta entonces, y ese árbol está entonces de nuestro interior, o sea, ya somos como esos árboles que estamos en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo en nosotros entonces puede producir esas aguas que correrán en nosotros para que otros vengan también y se alimenten y sean nuevos árboles, dando, hermanos, creciendo, alimentándose, desarrollándose y dando fruto, hermano. Porque usted y yo nos alimentamos también para producir en el Señor. Y cuando usted da fruto,
entonces también se reproduce. Si no hay fruto, no hay reproducción del cristiano. Porque es el fruto. Usted puede ver en lo natural. Por medio del fruto es que hay reproducción, hermano. Porque es la semilla que es sembrada. De cuando usted desarrolla, hermano, y puede la gente venir primero y recibe, hermano, esa cobertura, esa sombra, hermano, que da el árbol. Y puede ver en usted que a través de esos dones, hermano, la gente empieza, hermano, a poder alimentarse espiritualmente. Yo no sé a usted si le han dicho, con una palabra que usted suelte, he sentido paz. Con esa palabra que usted me ha dado, es porque es el fruto que hay en usted, hermano. Porque de su interior, de lo que sale de su corazón, es de lo que la gente, hermano, puede ver, porque de eso es que habla nuestra boca, de lo que hay en nuestro corazón. Si en su corazón hay paz y usted habla una palabra, va a transmitir paz a la vida de la otra persona. Pero hay muchas personas, hermano, de que de su interior no está brotando los ríos de agua viva, porque no es el fruto del Espíritu que está saliendo. Porque son las obras de la carne, hermano. ¿Y por qué pasa eso? Porque no se está alimentando de la palabra de Dios. Te estás alimentando de otra fuente que no es la fuente original. Tienes que dar fruto. El cristiano tiene que dar fruto, hermano. Usted no le cree a alguien que habla, pero no se le mira fruto, hermano. Es un árbol estéril, no está dando fruto. No está en la presencia del Espíritu Santo. No está viviendo en la presencia del Espíritu Santo. Por eso no hay fruto. Porque el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, hermano, tiene que dar fruto. Usted ha visto un árbol que esté en la corriente de agua y esté sin fruto todo el tiempo. Yo aquí saco la cuenta por un limón que tenemos en casa, el cual permanece el agua y no está en la corriente, lo regamos a diario. Y ahí, hermano, siempre hay fruto en ese árbol. Todos los meses hay fruto. En un cristiano que está alimentándose, que tiene sus raíces, hermano, y que está nutriéndose y que está en comunión con el Espíritu Santo, siempre va a haber fruto. Siempre va a haber fruto. Y el cuerpo, o sea, los miembros, hermanos, los hermanos de la iglesia, van a poder alimentarse. Porque va a llevar una palabra a tiempo. Porque va, hermano, a llevar una exhortación. Porque va a orar a tiempo. Porque va a ministrar. Porque va a transmitir el gozo que hay en usted, la paz que hay en usted. Y va a poder, hermano, entonces ser ejemplo para otros. Podemos decir entonces, hermano, que Cristo nos ha dado una promesa. El que cree en mí, el que permanece en mí, dice el Señor, el que medite en la palabra de día y de noche, eso es deleitarnos en ella y hacer como dice la palabra. Entonces dice el Señor, todo aquel que ha tomado la decisión de creer en Él y permanecer en su palabra, hermano, escucharla, obedecerla y hacer como la palabra dice, podrá, hermano, ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Podrá, hermano, hacer que de su interior broten ríos, o sea, se sienta la presencia del Espíritu Santo, hermano, con lo cual otros van a ser, hermano, impregnados de esa gloria y van a poder venir, hermano, a alimentarse de la misma fuente de la cual usted y yo nos estamos alimentando, que es del Espíritu Santo de Dios. Porque solo en Él, hermano, podemos venir a tener, hermano, esa plena comunión con el Hijo y con el Padre. Es lo que anhelamos. Yo sé, todo cristiano debe anhelar tener comunión con el Espíritu Santo. Y esos son los ríos de agua viva que están para usted y para mí. Así lo dice la palabra en Juan. No es un invento. Dice Juan, hermano, 7:39, que estábamos hablando. Así lo dice. Que cuando habló de las corrientes de ríos de agua que correrán en nosotros, hermano, dice que se refería al Espíritu Santo. Todo aquel que pasa tiempo en la presencia de Dios, le decía, es una persona diferente. Todo aquel que medita en la palabra de Dios refleja en su vida y en su actitud los frutos del Espíritu Santo, hermano.
Eso es lo que anhelamos para usted y para mí. Hermano, se mira cuando una persona es un árbol frondoso, está dando fruto, se conoce porque el árbol por su fruto se conoce, hermano, se conoce el árbol. El cristiano que está dando buen fruto, dice la palabra, que se conoce. ¿Quiénes lo conocemos? Los que tenemos, hermano, el discernimiento y hemos conocido qué es lo que tiene que hacer un cristiano verdadero. El falso usted tiene que conocerlo, hermano. Hay muchos engañadores en este tiempo que su corazón no está, hermano, en el reino de Dios, está en este mundo, en lo material de este mundo. Tiene que saber usted que hay personas que se hacen pasar, hermano, por siervos de Dios, pero no son siervos del Señor, hermano, porque su corazón y su Dios no es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Porque su Dios es el dinero, hermano, su Dios, su corazón está en hacer dinero, su Dios es el dinero. Ellos tienen otro Dios, no tienen al Dios que usted y yo tenemos. Si tenemos a nuestro Dios, nuestro fruto tiene que ser este, hermano. El que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, hermano. Cierro, hermano, y concluyo, que no nos vaya a pasar. Porque dice la palabra, oh Dios, en Jeremías 17:3, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Hay muchos que ya no están en las corrientes de agua viva, no se están alimentando en la palabra de Dios. Están alimentando en su propio yo. Y dice, mire lo que dice, su nombre dice, serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo. Los que se apartan del Señor, usted mire que le escriban su nombre en polvo, no esté en el libro de la vida, hermano. Su nombre será borrado con cualquier viento, con cualquier brisa, con cualquier tormenta. Será borrado su nombre porque está inscrito en polvo. No está inscrito en el libro de la vida. Pero usted y yo, hermano, estamos al llamado de alimentarnos, hermano, en Cristo Jesús, en su palabra, y poder, hermano, permanecer, hermano, en la comunión con el Espíritu Santo para dar fruto y dar fruto en abundancia. Usted y yo somos árboles plantados junto a corrientes de agua viva, donde dice que la hoja no cae. Damos fruto a tiempo, hermano, y todo lo que hacemos prosperará. De ahí viene nuestra prosperidad, de hacer lo que la palabra dice que tenemos que hacer y de permanecer fieles al Señor. Por eso creemos que la prosperidad de Dios, hermano, viene de poner en práctica la palabra. Es ahí donde realmente usted y yo somos prosperados. Yo creo, hermano, en lo que está establecido en la palabra. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que sobre usted, sobre su familia, hermano, en el nombre de Jesús, usted va a estar alimentándose del Señor. El que puede vernos, el que puede escucharnos ahorita en línea y posteriormente, hermano, y pone en práctica esta palabra, nunca va a dejar de dar fruto. Si le crea la palabra, créale, porque la palabra es infalible. El hombre puede fallar, pero la palabra es infalible, nunca falla. Y se va a cumplir hasta las comas, hermano, y el punto y coma, y el punto y aparte, se va a cumplir de la palabra. Que Dios me le bendiga, que Dios le guarde, y todo lo hacemos en esta hora, en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.